Hola a todos, hola. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy, amigos, tenemos una historia que nos ha dejado a todos con el corazón un poquito apretado, pero también con una gran dosis de esperanza y admiración. Vamos a sumergirnos en un viaje inesperado a Italia, un viaje que, como verán, cambió por completo el panorama para dos personas a las que muchos de ustedes conocen y aprecian, Demet y Can. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es una montaña rusa de emociones, un ejemplo de fortaleza y sobre todo, de cómo el amor y el apoyo pueden ser el mejor bálsamo en los momentos más difíciles. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, así nunca se pierden ninguna de nuestras historias. Resulta que hace poco una noticia nos sacudió a todos. No era una noticia cualquiera, era algo que te hace detenerte, reflexionar y empatizar profundamente. Se supo que Demet Özdemir, a quien muchos conocemos por su talento y carisma, y su esposo, el también reconocido Can Yaman, se encontraban en Italia. Pero no era un viaje de placer, al menos no en su totalidad. La razón detrás de este viaje, que mantuvo a muchos de sus seguidores expectantes y un poco preocupados, estaba ligada a la salud de Can. Sí, así es, la noticia que circulaba era que Can Yaman, este hombre que hemos admirado en tantas producciones, estaba atravesando un momento delicado en cuanto a su salud. Imaginen ustedes la sorpresa, la incertidumbre que esto pudo generar, no solo en ellos, sino también en nosotros, sus fans. Los detalles que se filtraron, y que muchos de ustedes seguramente han estado siguiendo, hablaban de que Can había sido diagnosticado con una enfermedad. Y ojo, no estamos hablando de algo menor. Se mencionaba algo serio, algo que requería atención médica especializada y, por supuesto, un entorno de calma y apoyo. Es en estos momentos cuando la vida te pone a prueba, ¿verdad? Te saca de tu rutina, te obliga a enfrentar realidades que a veces preferiríamos no conocer. Y fue precisamente en este contexto que Demet, con esa fortaleza que siempre la ha caracterizado, decidió acompañar a Can en esta travesía. Italia se convirtió de repente en el epicentro de esta situación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y, debo decir, conmovedora. No se trataba solo de buscar un tratamiento, sino de la unión de una pareja frente a la adversidad. Las redes sociales, como suele suceder, se llenaron de especulaciones, de mensajes de apoyo y de esa curiosidad natural que sentimos por las figuras públicas que admiramos. Pero más allá de los rumores, lo que realmente importaba era la imagen que proyectaban, la de un equipo, la de dos personas apoyándose mutuamente en un momento crucial. Can, que siempre nos ha deslumbrado con su energía y presencia en pantalla, tuvo que hacer una pausa. Una pausa necesaria, una pausa para sanar. Y en ese proceso, Demet se convirtió en su roca, en su ángel guardián. Los rumores iniciales eran, como les digo, un poco alarmantes. Se hablaba de problemas de salud que requerían ser abordados con seriedad. Y aunque la información era escasa al principio, la presencia de ambos en Italia, y las pocas imágenes que se filtraban, daban a entender que se trataba de algo importante. Lo fascinante de esta historia es la discreción con la que la pareja manejó la situación. En un mundo donde todo se expone, donde la privacidad parece un lujo escaso, ellos eligieron un camino diferente. Buscaron la tranquilidad, se rodearon de su círculo más cercano, y pusieron su foco principal en la recuperación de Can. No hubo declaraciones grandilocuentes ni apariciones forzadas. Solo la certeza de que estaban juntos, enfrentando lo que viniera. Y es que, piénsenlo bien, ¿cuántas veces hemos visto a celebridades exponer hasta el último detalle de sus vidas? Demet y Can optaron por un enfoque más íntimo, más humano. Y eso, a mi parecer, dice mucho de ellos. Demuestra madurez, prioridades claras y un profundo respeto por su propia vida privada y por la gravedad de la situación. Se enfocaron en lo esencial, la salud y el bienestar. Se sabe que Italia, además de ser un país con una rica historia y cultura, cuenta con centros médicos de altísimo nivel. Es posible que hayan elegido este destino precisamente por la excelencia de su sistema de salud, buscando las mejores opciones para el tratamiento de Can. Y en este contexto, Demet jugó un papel fundamental. No solo como esposa sino como compañera de vida, brindándole ese soporte emocional que, créanme, es tan importante como cualquier tratamiento médico. Imaginar a Demet, esa mujer sonriente y llena de vitalidad, navegando por esta situación, nos hace verla desde otra perspectiva. Nos muestra su lado más vulnerable,
pero también su inmensa fortaleza interior. Ha demostrado ser una pareja ejemplar, una compañera incondicional. Y esto, queridos amigos, es algo que merece ser aplaudido y admirado. Las noticias sobre la enfermedad de Can, aunque inicialmente confusas, terminaron por enfocarse en la necesidad de un tratamiento y descanso. Y en este periodo, como les mencioné, Italia fue el escenario. Las especulaciones iban desde problemas relacionados con el estrés hasta dolencias más complejas. Sin embargo, lo importante es que ambos tomaron la decisión de priorizar su salud. Recuerdo que en su momento surgieron algunas imágenes de Demet y Can paseando por las calles de alguna ciudad italiana, o disfrutando de momentos más tranquilos. Estas imágenes para muchos eran un rayo de esperanza, una señal de que a pesar de las dificultades, la vida seguía. Que el amor y el apoyo mutuo estaban presentes. Era como ver dos personas que a pesar de la tormenta, encontraban refugio la una en la otra. Y aquí es donde entra la reflexión sobre la resiliencia. La capacidad de recuperarse, de adaptarse y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Can Yaman ha demostrado tenerla, y Demet ha sido su principal aliada en este camino. Esta experiencia sin duda habrá fortalecido su vínculo como pareja, habrá reafirmado la importancia de tener a alguien a tu lado en los momentos difíciles. Más allá de la profesión de ambos, son seres humanos. Y como seres humanos, todos estamos expuestos a las enfermedades, a los imprevistos. Ver cómo ellos, figuras públicas con tanta presión y escrutinio, han manejado esto con tanta entereza, nos deja una gran lección. Nos enseña que la salud es el verdadero tesoro, y que el apoyo de quienes amamos es un regalo invaluable. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el futuro? Lo que sabemos es que Can está en proceso de recuperación, y que ambos han elegido un camino de discreción y fortaleza para transitar esta etapa. No podemos más que enviarles los mejores deseos, toda nuestra energía positiva y nuestro más sincero apoyo. Esperamos verlos pronto, recuperados y brillando como siempre. Es importante recordar que detrás de las pantallas de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias luchas y desafíos. Y en este caso, la lucha de Can contra su enfermedad, con Demet a su lado, se ha convertido en una historia de amor, fortaleza y esperanza que ha tocado a muchos. La forma en que han abordado esta situación, priorizando la salud y el bienestar por encima de todo, es un ejemplo para muchos. Nos recuerdan que en la vida, hay cosas mucho más importantes que la fama, el éxito o las redes sociales. La salud, el amor y el apoyo de nuestros seres queridos son los pilares fundamentales. Este viaje a Italia, que comenzó bajo circunstancias médicas, se ha transformado en un testimonio de la fortaleza de su relación. Han demostrado que cuando el amor es genuino y el apoyo es incondicional, se pueden superar los obstáculos más grandes. La noticia de la enfermedad de Can Yaman sin duda generó un revuelo considerable en los medios y entre sus seguidores. Si bien los detalles específicos de su condición no se hicieron públicos de manera oficial, las especulaciones y los rumores abundaron. Se habló de la necesidad de un tratamiento que requería su presencia constante en Italia, un país que no solo es un destino turístico popular, sino que también alberga centros médicos de vanguardia y especialistas de renombre internacional. La implicación de Demet Özdemir en este proceso es, sin duda, uno de los aspectos más conmovedores de la historia. Ver a una figura pública, que a menudo proyecta una imagen de fuerza y alegría, afrontar una situación tan delicada con su pareja, revela una profundidad humana que trasciende las pantallas. Su decisión de acompañar a Can, de ofrecerle su apoyo incondicional en un momento de vulnerabilidad, es un testimonio de la solidez de su relación. En muchas ocasiones, se han compartido imágenes de ambos disfrutando de momentos de tranquilidad en Italia, lo que sugiere que a pesar de la gravedad de la situación, buscaban activamente mantener una atmósfera de calma y normalidad para Can. Estas instantáneas, capturadas en paseos por pintorescas calles italianas o en momentos de ocio, servían como un bálsamo para sus seguidores, demostrando que incluso en medio de la adversidad, el amor y la esperanza prevalecen. La elección de Italia como destino para el tratamiento y la recuperación de Can no es casual. El país cuenta con un sistema de salud reconocido a nivel mundial, con hospitales y clínicas que ofrecen tecnologías avanzadas y un personal médico altamente cualificado. Es plausible que la pareja haya buscado específicamente esta opción para garantizar que Can recibiera la mejor atención posible. Además, la cultura italiana, con su énfasis en la familia y el bienestar,
podría haber ofrecido un entorno más propicio para la recuperación que la exposición mediática constante a la que podrían estar sometidos en Turquía. La discreción con la que Demet y Can han manejado esta situación es un punto clave a destacar. En una era de sobreexposición mediática, donde las vidas de las celebridades a menudo se convierten en un espectáculo público, su decisión de mantener la privacidad es admirable. Han elegido enfocarse en la salud de Can, rodeándose de su círculo íntimo y evitando declaraciones innecesarias o apariciones forzadas. Esta actitud demuestra una madurez considerable y un profundo respeto por la gravedad de la situación. Nos enseñan que en ocasiones el silencio y la fortaleza interior son las herramientas más poderosas. La fortaleza que Demet ha demostrado es palpable. Como pareja han enfrentado un desafío que pone a prueba cualquier relación. La forma en que ella ha estado al lado de Can, brindándole apoyo emocional y práctico, habla volúmenes sobre la profundidad de su amor y compromiso. No es solo una compañera en el éxito, sino una aliada en la adversidad. Esta experiencia sin duda ha fortalecido aún más su vínculo, solidificando su relación y reafirmando la importancia de tener un pilar de apoyo incondicional en los momentos más oscuros. La resiliencia de Can Yaman también es digna de mención. A pesar de enfrentar una enfermedad, ha sabido mantener una actitud positiva y enfocada en su recuperación. Su determinación, combinada con el apoyo inquebrantable de Demet, crea un panorama de esperanza y fortaleza. Es un recordatorio de que incluso cuando la vida nos presenta obstáculos inesperados, la capacidad de adaptarse y seguir adelante es fundamental. El viaje a Italia, en lugar de ser solo un periplo médico, se ha convertido en un símbolo de su unión y fortaleza como pareja. Han demostrado que cuando el amor es genuino, la adversidad puede ser un catalizador para un crecimiento aún mayor. Han utilizado esta experiencia no para buscar la lástima o la atención, sino para fortalecerse mutuamente y superar juntos los desafíos. Es importante que como seguidores recordemos que detrás de los personajes carismáticos y las apariciones públicas, existen seres humanos con sus propias batallas. La historia de Can y Demet es un recordatorio conmovedor de la importancia de la salud, el amor y el apoyo incondicional. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en la fama o en la fortuna, sino en las conexiones humanas que cultivamos y en la fortaleza que encontramos en quienes nos rodean. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia es mucho más que una simple noticia sobre salud. Es una narrativa de amor, fortaleza, discreción y resiliencia. Han enfrentado una prueba de fuego, y lo han hecho con una dignidad y una entereza que inspiran admiración. Han demostrado que en los momentos más difíciles, la unión de una pareja, el apoyo mutuo y la búsqueda de la salud por encima de todo, son los pilares fundamentales para superar cualquier obstáculo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, una historia que espero les haya parecido tan conmovedora e inspiradora como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo nuestro equipo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación, qué les inspira de la actitud de Demet y Can. Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha llegado al corazón, no olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan esta inspiradora historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que se enteren de todas nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.